Faro en la noche. El Papa Francisco nombró a Monseñor Edgar Aristizábal Quintero como obispo de la diócesis de Duitama-Sogamoso, iglesia particular que no contaba con obispo desde inicios de 2023. El prelado se venía desempeñando como obispo de Yopal desde junio de 2017. Monseñor Edgar Aristizábal Quintero nació en Cartago el 2 de diciembre de 1965 en un hogar católico. Realizó sus estudios de primaria y de bachillerato en su natal Cartago en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y en el seminario menor Nuestra Señora de la Anunciación. Sus estudios de formación sacerdotal los inició en agosto de 1983 en el ciclo de filosofía en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Cali. El 7 de diciembre de 1990 recibió la ordenación presbiteral. Posteriormente, Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Medellín el 4 de mayo de 2011 y el 4 de junio del mismo año recibió la ordenación episcopal. Hoy en Faro en la Noche, el padre Ramón Zambrano, director del canal Cristovisión, dialogará con Monseñor Edgar Aristizábal Quintero sobre su trabajo pastoral que realizó como obispo de la diócesis de Yopal y la nueva misión que ha iniciado al frente de la diócesis de Duitama-Sogamoso. Esto es Faro en la Noche. Un gran saludo a todos ustedes cristovidentes que van a participar en este Faro en la Noche, aquí desde la diócesis de Duitama-Sogamoso, formalmente aquí en la curia episcopal. Ya saben con quién vamos a conversar, de verdad, pues ya lo conocen mucho y lo queremos muchísimo. Un saludo a todos los que van a participar en todas las redes de televisión, a los que van a estar en el canal de YouTube y en la plataforma de Spotify, conversando sobre un misionero que se conoce toda Colombia y ha servido en toda Colombia, se ha recorrido todo lado. Yo no sé si le faltará la costa, pero ya ha estado en muchos sitios, Monseñor Edgar Aristizábal Quintero. Muchas gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Padre Ramón, qué gusto saludarte a ti y a toda esta querida comunidad, los cristovidentes, en este programa de Faro en la Noche. Finalmente logramos hacerlo. Mucho tiempo buscando y bueno, a veces, pero no, siempre he contado con la amistad, con la compañía de todos ustedes, que valoro mucho porque es una oportunidad valiosa para que muchos hombres y mujeres reciban esa gracia del Evangelio. Y permítanme recordar a una gran amiga, ya murió, Delfina Arce. Delfina fue una mujer amante de Cristovisión y siempre me llamaba: Edgar, están presentando esto, padre, monseñor, esto, aquello, pasado en este programa, usted grabó. Yo le dije: ¿yo cuándo? Yo no he dicho nada. Me dijo: sí, salió en Cristovisión. Ya está desde el cielo acompañándonos, la querida Delfina, pero aquí estamos, Ramón, queridos cristovidentes, gracias por su oración, gracias por seguir acompañándonos en esta gran misión. Al iniciar una nueva tarea, me imagino que es una buena oportunidad para hacer memoria y hacer historia de lo que Dios ha hecho en su vida. Desde Cartago. ¿Empezamos en Cartago? ¿Dónde empezamos? Empezamos en Cartago con una familia católica. Mis padres, Luis y Olga. Solo 11 hermanos. Lo digo siempre con alegría y con jocosidad. 11. Yo soy el 10º. 6 mujeres, 5 hombres. Ya papá y mamá murieron. 2 de mis hermanas murieron, quedamos 9 hermanos, pero bueno, allí en ese hogar nací acompañado de mi familia, de muchos seres queridos que me fueron animando en esa tarea en el momento en que ya Dios, a través de un momento muy bello, me habló de la vocación y le dije sí, le dije a mi mamá y a mi papá: quiero ser sacerdote, y comenzó la tarea, seminario menor, seminario mayor y toda esa etapa, Ramón. ¿Y qué figuras recuerda usted, además de su familia, que realmente siempre son importantísimos en la vida del sacerdote, fueron las que como que animaron ese camino vocacional? Bueno, sin duda una figura muy importante es el señor obispo que era de ese momento en Cartago, Monseñor José Gabriel Calderón Contreras, un hombre que nos enseñó, un hombre que entregó su vida y todo a la diócesis de Cartago, y fue él el que lideró muchas cosas, y entonces él, en compañía de muchos sacerdotes,
de muchas personas seguimos todo ese camino de formación. También en el seminario de un modo muy especial. Recuerdo con cariño a varios profesores, docentes, Monseñor Edgar de Jesús García Gil, hoy obispo emérito de Palmira, Monseñor Eleazar Escobar Saro, y con ellos muchos sacerdotes, ya muchos en el cielo, otros todavía aquí sirviendo a la iglesia, pero cada persona, Ramón, así lo digo con humildad y queridos amigos, con cada persona aprende uno y cada persona le acompaña. Esa mujer adulta que reza por uno, ese niño, ese joven que uno encuentra y le transmite alegría, y entonces uno dice, qué bella la misión, vale la pena. Entonces ellos ayudaron para que diera ese paso un día firme a la ordenación sacerdotal. Cuando uno mira la historia de Monseñor, pues uno se da cuenta que ha recorrido, sin quererlo, muchos sitios de Colombia. Uno piensa, bueno, cada uno se ordena y se encardina en su diócesis y dice, aquí me quedo, aquí estoy contento, voy a servir en alguna parroquia, en alguna cosa de mi diócesis dentro de un territorio. Sí, claro. Pero la misma realidad suya, pues ha hecho que sea adyentes. Digamos que sí. A ver, destacaría primero que cuando me ordené en febrero de 1990, el 2 de febrero me ordené diácono para la diócesis de Cartago, ahí me incardiné. Después, en ese mismo año, en diciembre, 7 de diciembre del 90, me ordené sacerdote y comencé a servir allí. Monseñor Calderón me encomendó primero al seminario menor y allí trabajé varios años, pero también ayudaba en parroquias pequeñas. Fui a Roma, tuve la oportunidad de hacer la licenciatura en Teología Bíblica, ya estaba el cambio de obispo, Monseñor Luis Madrid Merlano, arzobispo emérito de Nueva Pamplona. Vive ahora en Cartago todavía, ya está enfermito, pero vive y está bien, ahí va. Entonces él me envió a estudiar, hice la licenciatura en Teología Bíblica y regresé a Cartago y ya me encomendó la tarea de ser rector del Seminario Mayor de Cartago. Ahí estuve unos casi 10 años. Bien, después ya comienza la famosa misión de las dientes, aunque ya en Cartago había misiones también, en zonas muy bellas y trabajando en comunidades y todo. Pero ya después hubo la oportunidad de ir a Bogotá. ¿Recuerdas, Ramón, que nos vimos varias veces? Sí. Trabajé en el secretariado permanente del Episcopado Colombiano 2 años larguitos, 2 años y medio, en la Comisión de Doctrina y Ecumenismo. Hicimos varios encuentros, talleres allí. Y de allí ya el Señor me llamó a servir como obispo, primero en Medellín, en la arquidiócesis, como obispo auxiliar, y después en Yopal, como obispo ya titular. Hagamos memoria de esos momentos. Bueno, el momento lo recuerdo con gran cariño y gran admiración, ese momento de servicio en la conferencia episcopal, en la comisión de doctrina. Temas Doctrina bien, y ecumenismo. Temas que en ese momento son, Sí, siempre son para pedir explicaciones, reflexiones, claro. la misma realidad ecuménica. Ese fue un momento de bastante de producción y reflexión en torno al servicio teológico y pastoral en la iglesia colombiana. Sí, sin duda, uno en cada momento de vida aprende con lo que vive y con la gente que se encuentra. Yo la verdad en Cartago probablemente nunca había tenido oportunidad, si acaso encontrarme con algunos pastores o otras iglesias así pequeñitas, pero ya en Bogotá la realidad era distinta. Primero, en doctrina había una comisión muy interesante de laicos que nos acompañaban y ayudaban, y allí con ellos dando respuesta a bastantes inquietudes de iglesia. Luego, ya tuvimos la oportunidad de estar también ahí con la promoción de unidad y de diálogo. Y entonces ayer el encuentro con iglesias históricas, anglicanos, ortodoxos, presbiterianos y de otras denominaciones, iglesias históricas. Y también con representantes de la religión judía y de los musulmanes ante todo, bueno, también con otras, pero eran encuentros muy interesantes. ¿Recuerdas cuando hacíamos las jornadas de oración por la unidad de los cristianos? Eso ha sido muy valioso porque es la apertura para que vivamos ese diálogo con todos. Fue 2 añitos larguitos, muy interesantes que me ayudaron a crecer como persona y afianzaron mi vocación y mi ministerio sacerdotal en ese momento. Bueno, ahí estaba y uno pensaría, de ahí nos volvemos otra vez para Cartago. Era el ideal. Volver a mi diócesis de origen. Pero fue a Medellín. ¿Cómo no? Llegó el momento en el que me piden el Dios a través del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, le pide este servicio para la arquidiócesis de Medellín como obispo auxiliar. Dios mío, yo le decía al señor nuncio en ese momento, Aldo Cavalli, no, la verdad, no quiero ser obispo y no me interesa. Bueno, ahí dialogamos,
A usted, de un modo- usted le dijo así. Esto sí es una chiva. Esto sí no lo sabía nadie. Ay, Dios mío. Esto sí es no, chiva. creo que Esto es chiva. hasta sí, pero, Pero, sí, no, pero le dijo usted, yo no quiero ser. O sea, la verdad, no quiero ser, no me interesa, y estoy joven, y ser obispo es muy exigente, le dije yo. Y él me dijo, sí, tienes razón. Pero fueron unas palabras muy sabias en ese momento de Monseñor Cavalli como anuncio apostólico. Edgar, Dios, Padre Edgar, o Monseñor Edgar, no recuerdo cómo me dijo, pero Edgar, Dios ya sabe eso. Dios sabe tu edad. Dios sabe de tus dones o capacidades, también de tus debilidades. Las conoce todas muy bien. Dios conoce todo, pero te llama. Entonces, ¿quieres y puedes obedecer o no? Ay, Dios mío. Ahí cuando le ponen el tema de la obediencia, ya la cosa se complica. Usé una expresión paisa que se la aprendió a un amigo y le dije, esto es cacería con perro ñato. Aquí no logra uno nada, hermano, ya. Eso viene y entonces se rió y me dice, ustedes los paisas y sus dichos. Me dijo, bueno, Edgar, dije, bueno, déjeme rezar un momento. Fuimos a la capilla, rezamos. Me dijo, póngale al Santo Padre sus inquietudes, dígale por qué sí o por qué no. Le escribí, a la semana me dijo, no, el Santo Padre ratifica su nombramiento y le pide obediencia. ¿Lo puede hacer? Dije, es obediencia. Ojo, miren, no lo olvidemos nunca, queridos amigos, y de modo especial los hermanos sacerdotes o los seminaristas, el que obedece no se equivoca. Eso usted lo sabe muy bien, Ramón. Si obedecemos y hay comunión, siempre saldremos adelante. Lo viví y entonces me ordené obispo auxiliar de Medellín el 4 de junio del 2011. ¿Y esa ordenación fue donde? En la Catedral Metropolitana de Medellín. De Medellín. Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, fue el ordenante principal y estaban ya otros señores obispos. O sea, es otra cultura, otra realidad. Sí. Ninguna más y menos que ninguna, sino que es otra realidad. Claro. O sea, es un cambio de todo. Claro, porque nací en el Valle con influencia antioqueña, sin duda, la conservo siempre. Fui a Bogotá, allí aprende uno también con la gente y todo ese espacio. Y después voy a Medellín, ya toda esa cultura antioqueña marcada, pero muy interesante. Se aprende mucho con la gente, con las comunidades, con los sacerdotes, allí con el señor arzobispo, los obispos auxiliares que estábamos. Era un equipo muy interesante, era una tarea maravillosa, viviendo la alegría del ministerio. Bueno, ¿ahí fueron 2 años? No, 6 años. 6 años de obispo auxiliar. 6 años. Oye, pero yo estoy ya sumando ya. Ay, no sume mucho porque nos pasamos. Ya van articos. Bueno, esa experiencia en Medellín, bueno, algún momento, el que es obispo auxiliar en algún momento será llamado a ser obispo y a pastorear un rebaño. Sin duda. Ni idea, Yopal, Ni Casanare, idea. nada de esas cosas. Ni idea. No se me pasaba ni por la mente. Podrían haber sedes vacantes y todo, y le pueden decir a uno, oye, lo van a llamar para allí, pero uno dice, no, yo estoy en Medellín tranquilo, estoy bien. Pero llegó un momento, una llamada, en ese momento ya era un nuevo nuncio, Monseñor Héctor Balestrero, cuando me llamó una noche y me dijo, Edgar, ¿cómo va su salud? Yo había pasado una cirugía muy delicada se llama sarcoma sinovial monofásico, una masita en el pulmón derecho, maligna, pero no pasó nada, o sea, la gracia de Dios. Dios sabe qué hace con uno, no más, Dios sabe. Y el médico me decía, Dios lo quiere mucho. Bueno, entonces ya me preguntó por la salud y me dijo, es que el Papa Francisco le pidió una nueva obediencia. Dije, sí, me dijo, sí, Yopal. ¿Qué dices? Le dije, no, pues si estamos por obedecer, no conozco nada de Yopal. Nunca he ido al Casanare. Pero, me dijo, bueno, entonces nos vemos tal día y hablamos. Y ya, me entregó la carta del Santo Padre. Y ya, la nueva obediencia. ¿Cuántos años estuve en Yopal? 7 años. 7 años. Bueno, Sí. siempre es de 6, 7 años. Sí. Que va durando en cada lado, 6 más o menos años. entre 6 y 10 años. Algo simpático, eso son así, cosas que uno a veces... la noticia de la ordenación como obispo auxiliar de Medellín fue un 4 de mayo del 2011. Ramón, una cosa muy simpática.
Nosotros habíamos grabado, estábamos en un programa muy bello de San Juan Pablo II, si no estoy mal, un 1 de mayo. Creo Sí, que un 1 sí, de sí. mayo estuvimos juntos Sí, dialogando sí. sobre las bienaventuranzas y varios, lo recuerdo muy bien. Yo ya sabía esa noticia, me tocaba tenerla aquí porque Ah, no, el 4 de mayo sale esa noticia y a los 6 años, 4 de mayo también. del 2017 también sale la noticia de Yopal. Cuando el anuncio me habló, dije, si quieres esta fecha, me dijo, pues es excelente. A los 6 años, entonces ahí se Bueno, dio. ¿cuántos años en Yopal fueron? 7 años en Yopal. Bueno, 7 años. mucho que hizo, mucho que recuerda, 7 años es harto en una comunidad como Yopal, Casanare, la capital. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdas? Una experiencia maravillosa, como todas las experiencias que Dios nos permite vivir desde la vocación, a lo cual agradezco cada día a Dios, pero agradezco a mis hermanos sacerdotes allí en la diócesis de Yopal, un grupo de unos 55 sacerdotes. Agradezco a los diáconos, tanto transitorios como permanentes, a los religiosos y religiosas, y a las comunidades, a los laicos. Ramón, nosotros vivimos un ministerio por la gracia de Dios, pero a nosotros nos sostiene la oración y el testimonio y esa cercanía de cada laico, de ese niño, de ese joven, de esa familia, de ese adulto, del campesino, del empresario, del gobernante. La experiencia en Yopal fue bellísima. Es una capital y entonces uno tiene que estar abierto a todo, en el diálogo, en la oración, en la propuesta. Pues con humildad lo digo, yo creo que quisimos vivir una experiencia muy bonita. Quedaron muchas cosas por hacer porque cada día surgen más cosas, pero lo viví con fe, lo viví con alegría y aprendí de cada persona mucho para crecer en la gracia de Dios. Esa capacidad de estar en un sitio, desinstalarse y volver otra vez a empezar, ciertamente no es fácil. A muchos puede costarle un poco de trabajo y algo de resistencia porque no tengo las capacidades, porque esto es algo nuevo, porque tengo que empezar. ¿Cómo usted ha vivido toda esa capacidad de poder desprenderse y estar dispuesto a donde lo manden sin ningún problema? Lo que se aprende por la historia de salvación y lo que se aprende en el hogar, la obediencia en la fe. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces así, mi papá me decía, obedezca, mijo, obedezca. Eso es, usted está para Dios y obedece a Dios, no más. Entonces lo hace uno. Sí, a veces cuesta, Ramón, porque de Cartago, mi gente, Bogotá, ay Dios mío, Bogotá. Después Medellín, también muy bonito todo. Y después Yopal, y decía, pero es que, y es caliente, y bueno, y vienen nuevas misiones que seguiremos dialogando. Pero maravilloso, Ramón, toda esa experiencia. De tierra calientica se viene para tierra fría, pero llena de calor humano. En el próximo segmento vamos a hablar de eso precisamente, lo que significa pastorear esta bella diócesis de Duitama Sogamoso. Ya volvemos. Estás viendo Faro en la noche. Bueno, y estoy aquí con el 6º obispo de la diócesis de Duitama Sogamoso. 6 obispos ya. Usted es el 6º. Sí. Y 70 años de la creación de la diócesis, queridos cristovidentes, los cumple el próximo año. La diócesis de Duitama Sogamoso, ya me hablaron de esa gran fiesta que hay que preparar. 70 años cuando fue creada y en ese servicio de la iglesia colombiana. Bueno, cuando asumió la primera diócesis, me imagino que ese primer amor es muy importante, porque es la primera diócesis que usted va a pastorear, va a atender. Me imagino que había un ímpetu misionero muy particular por la novedad de la primera diócesis. Ese primer ímpetu se caracterizó por moverse por Yopal y por las parroquias y los municipios que estaban ahí. ¿Es todo el Casanare? No, un pedazo. A ver, primero destaco que, y le doy gracias a Dios, el que me haya dado la oportunidad como obispo de haber estado de auxiliar en Medellín. Es una escuela, Ramón, es una escuela. Como cuando uno está de vicario de sacerdote, a mí no me tocó de un ministerio, seminario ahí, entonces... muy bien, ya en Medellín, 6 años, con Monseñor Ricardo, con los auxiliares, con las comunidades, excelente. Entonces ya llego a Yopal, es muy novedoso todo ese trabajo, una región muy bella, pero muy nueva para mí, es el Piedemonte llanero.
Toda esa parte del Casanare. Casanare tiene dos jurisdicciones, el Vicariato Apostólico de Trinidad, donde estaba Monseñor Héctor Javier Pizarro, que es la gran zona de misión, y Yopal, que atiende otros 14 municipios, pero también es extenso, es que eran 17.000 kilómetros cuadrados. Exacto. Entonces, bueno, unas 35 parroquias con 55 sacerdotes, los agustinos también están allí. Bueno, se hizo una labor muy interesante donde vivíamos ese encuentro con las comunidades, los procesos de nueva evangelización muy valiosos en el cine, el sistema integral de nueva evangelización. Entonces, todo eso hace que uno no llega a hacer cosas nuevas, sino que va acompañando procesos. Sí, hay que crear parroquias, hay que ordenar los jóvenes, hay que acompañar al sacerdote enfermo en las comunidades, pero se va aprendiendo y se va viviendo esa gracia de Dios. Bueno, el primer amor, lo dijo usted, es cierto, amor. Y ese nunca se olvida. Ese no se olvida, el primer amor nunca se olvida, dicen así. Y ahora, de ese calor tan bonito y tan sabroso y el llano, pasa usted a una configuración geográfica totalmente distinta. Sí. Queridos cristovidentes, lo que me pasó cuando fui llamado a Yopal hace 7 años, me pasa ahora cuando vengo a esta región, que también sé que es muy bella, pero para mí totalmente nueva. Porque uno no ha recorrido todo el mundo. Usted dice, no, aquí tenemos a un misionero. Sí, es verdad que vivimos esa gracia misionera desde el ministerio sacerdotal, episcopal. Pero como regiones nuevas. Había pasado por Sogamoso, había entrado a Duitama a hacer diligencias, cosas, pero ya ahora vengo acá a vivir esta gracia de Dios en un clima distinto, más bien frío o frío, y luego con sacerdotes nuevos, con comunidades nuevas, pero sé que es una comunidad de mucha fe, sé que es una comunidad que ha crecido, que se ha fortalecido también con procesos de nueva evangelización. Entonces, bueno, vengo con la alegría, en obediencia y con la mejor disponibilidad para vivir este tiempo de gracia que Dios me regala. El boyacense se caracteriza por ser una persona trabajadora, sencilla, austera y no es tramadora, como se dice. Es una persona eficaz, trabajan con un corazón muy noble, con una fe muy grande. Ya lleva muy poquito aquí ya viviendo, pero ¿cómo ha sido ese contacto con la gente? ¿Qué le ha dicho la gente? Ese primer contacto con la gente es muy importante. Una expresión, Monseñor, gracias. Gracias por aceptar y gracias por venir a acompañarnos en esta tarea. De ahí la importancia de un obispo en una diócesis, porque es cabeza, en nombre de Cristo Pastor, es cabeza que guía el rebaño y que viene a dar su vida por ese rebaño. Entonces eso es importante. Y luego, ustedes mismos lo experimentaron, queridos cristovidentes, cuando en el día de ayer, el miércoles que vine ya de Yopal hacia Duitama, entramos a Sogamoso y el primer contacto fue con una escuelita. Sí, muy bonito, una institución, una escuelita, no, una institución educativa, la Independencia, perdón, porque es una vereda ahí, pero pequeña. Pero uno se admira, unos, no sé, 100, 200 niños, chiquiticos, más grandecitos y ya los jóvenes adultos. Ya esa mirada, ya esa sonrisa, ya esa alegría, dice uno, bueno, aquí hay vida, ¿no es cierto? Ramón, yo creo que usted lo ha experimentado, o muchos de ustedes, queridos cristovidentes, cuando uno va a ciertas regiones del mundo, y perdónenme que lo diga, por ejemplo, en Europa, Italia, y uno encuentra esas comunidades tan adultas, y ya un poco apagándose, la fuerza que tuvieron, la tarea evangelizadora, todas esas conquistas, pero si ya son adultos y no hay niños. En cambio allí los niños, los docentes, los sacerdotes. Y viví encuentros allí. Luego pasé ahí en Sogamoso la catedral, saludé, también la gente muy amable. Y ya después aquí pasé en la noche a Duitama. Y bueno, ya ahora nos preparamos para este momento. Esa mirada de la gente es bella, lo que usted dice, gente buena, sencilla y como con ese deseo. ¿Sí? Particularmente compartí unas palabritas con el señor alcalde de Sogamoso. Uno ve que siendo un dirigente y entonces uno dice, bueno, hay el cariño, el respeto a la iglesia y hay el deseo de trabajar con la iglesia. Entonces, qué bueno, allí estamos. De las cosas bonitas que hay en la región, yo me imagino que usted lo vivió también en Yopal. Escuchamos allá en Yopal la música llanera, el llanero, el coleo, todas esas cosas que son parte de la cultura. Sí. Aquí lo vi precisamente cuando le hicieron la bienvenida,
la música de la tierrita, como Cuerda, decía el claro, profesor. Dijo, sí. la música de la tierrita, él repitió, ahora va a escuchar mucho música de la tierrita, porque obviamente en las grandes ciudades como que todo está diluido, ¿no? Pega mucho pues el ídolo del momento y agarra toda la música, pero aquí en las regiones se vuelve a recuperar otra vez la cultura, la música, el vestido, todo lo demás. Eso también es muy importante porque como estamos tan diluidos en el mundo y en las ciudades grandes, esto de recuperar otra vez nuestra identidad cultural es fundamental para la fe también. Sin duda. Ramón me hizo acordar en el Congreso Nacional Misionero, el cardenal Tagle habló de eso, cómo desde la cultura se evangeliza, cómo el evangelio ilumina la cultura, pero también la cultura hace crecer esa buena nueva y hace que cada uno aprenda. Entonces es importante eso, la cultura identifica y ante todo ese respeto hacia esas personas que están allí con la música de cuerda, a los niños que estaban allí con sus danzas y todo eso es bellísimo. Y uno va creciendo allí con la gente, creo que eso es muy importante. Eso lo digo porque yo soy sacerdote y entonces siempre que cambian al obispo dice, aquí empiezan los cambios, aquí se empieza a mover todo, eso es parte precisamente del rebaño y del pastoreo. Seguramente cada cambio debe producir muchas expectativas en los sacerdotes. Eso cómo lo maneja un obispo, porque seguramente pues las expectativas aquí van a mover, se va a mover esto, muchas veces hay intereses, también uno se va acomodando, eso es parte de la realidad humana y parte del pastor que tiene fe es desacomodar para que estar en esa actitud como Abraham. ¿Cómo maneja usted todas estas cosas? Bueno, creo que hay que tener en cuenta algunos aspectos. El primero, por prudencia, cuando uno llega nuevo a un lugar, pues hay primero que conocer. Entonces no tendría sentido que yo llegue, me posesione el viernes 19 de julio y después de la posesión al otro día haga 10 cambios. Eso no tiene razón. Me parece a mí que no, con todo respeto, cuidado. Al menos no lo he hecho así, no lo viví en Medellín así, ni tampoco lo hice en Yopal. Yo esperé, conocí un primer acercamiento. Sin duda, aquí hay realidades mucho más grandes, más maduras en muchos aspectos de las que vivía en Yopal. Por ejemplo, hay el seminario, hay la vida religiosa es más fuerte aquí. Luego también son más sacerdotes. Entonces hay que primero conocer, hay que escuchar un poco y ya uno va organizando. Hay la ventaja que en toda diócesis hay un colegio de consultores. Son un grupo de sacerdotes, usted lo sabe bien, Ramón, que son como esa mano derecha del obispo, asesores. Entonces con el colegio uno ya va escuchando voces y va viendo realidades. Bueno, si por salud hay que cambiar, se hace ligero. Si no, vamos esperando y poco a poco uno va entrando. Pero también allí viene ese encuentro con cada hermano sacerdote para escucharle y la obediencia del sacerdote. Miren, los fieles, Ramón, usted lo sabe, los fieles laicos son muy buenos, son muy buenos. A veces nosotros en nuestra vocación sacerdotal o religiosa, a veces ponemos más resistencia, pero ante todo es la obediencia en la fe. ¿A quién servimos? ¿A Dios o al mundo? Si sirvo a Dios, no hay temor. Donde Dios me mande, lo que Dios pida, allí está. Vuelvo y cito a Abraham, pero también muchos profetas y muchos hombres y mujeres en la historia de salvación fueron, ya los modernos también, un San Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, Santa Laura Montoya, etcétera, etcétera, etcétera. Es eso, obediencia en la fe, libertad. Cuando le sirvo al mundo y cuando mi ministerio se convierte en un negocio, y perdone que lo diga así como tan fuerte, se convierte en un negocio, uno fracasa, porque allí no hay humildad, porque allí no hay fe, porque allí no reina la gracia de Dios. Entonces esperamos eso. Después de las celebraciones, el nombramiento, las bienvenidas, la posesión, que la transmitimos por Cristovisión precisamente, algo hermoso, y el almuerzo de compartir. Ya se van yendo los hermanos obispos, se va yendo la gente y se va quedando el obispo solo. Muchas de las realidades del obispo ya es usted solito y ya vienen todos los retos, las dificultades, las cosas. Ya después estamos con usted, oramos por usted, pero usted ya se quedó solito. Esa realidad, ¿cómo la vive un obispo? Dios mío, con fe, con humildad, con la certeza de saber que si estamos en la mano de Dios, vamos a salir adelante. Pero eso es cierto.
La vida normalmente de un ministro y ante todo el obispo es más bien en la soledad, allí un poco en el silencio, en la oración, y hay que acompañarla siempre de eso, de oración y de ese silencio, pero también hay que ir haciendo todos los contactos con los sacerdotes. Pero claro, le comienzan a llegar voces, una llamada, hoy el celular es muy común, un mensaje de WhatsApp, una carta que te mandan, que estoy aburrido, o que cámbieme, o que este padre cambie, lo que... Entonces todas las cosas va uno escuchando y en oración va pidiendo a Dios que le ayude. ¿Sí? Entonces Dios va ayudando y la gracia de Dios va ayudando. 5 obispos lo han precedido. ¿Hay algo que ya empieza usted a recordar o la gente ha mencionado de los anteriores pastores que estuvieron aquí? Aunque de esos logré conocer a Monseñor Prada San Miguel, pero ya bastante enfermo. Entonces, cuando lo encontraba uno en la conferencia episcopal, ya uno sabía su estado de salud, pero ahí va, uno veía ese testimonio y esa fuerza. Con Monseñor Misael, mucho más porque hemos sido muy cercanos y bueno, ahí le hemos ido dialogando y trabajando, y como fuimos de la misma provincia un tiempo, cuando él estuvo aquí en Duitama Sogamoso y él ya había estado en Yopal, entonces hubo toda esa cercanía también. Con los anteriores no los conocí, pero he escuchado voces de fe, voces interesantes, y cómo fueron hombres que trabajaron arduamente por ir dándole una solidez a toda esta vida de iglesia. Sí, un gran fundamento para que siga respondiendo a toda esta tarea, para que vaya acompañando cada momento. Aquí es una zona de grandes empresas, de muchas cosas, entonces eso ha ayudado al campesino y todo. Son realidades que hay que seguir acompañando con mucha fe. Y yo insisto mucho en la familia, insisto mucho en esta tarea con las familias. Esa línea creo que va a ser también muy importante. Seguramente los fieles dirán, bueno, hay que trabajar, pero la realidad misma va llevando a tener opciones pastorales. O también está la misma provincia que ha tomado opciones pastorales, la misma diócesis. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa realidad? También en el mismo contexto de la iglesia sinodal y demás. Claro. Comienzo con la iglesia sinodal. El Papa Francisco habla de ese aspecto de caminar juntos y luego de darle vida a la parroquia. La parroquia tiene que responder. No es solamente un sacerdote, es un sacerdote con sus fieles y allí con sus grupos o movimientos apostólicos que le dan un sentido de fe y van respondiendo a esas inquietudes. Con retos muy grandes, pero allí está esa tarea. Luego, a nivel de la provincia, la diócesis de Duitama Sogamoso hace parte de la provincia de Tunja. Arquidiócesis Tunja, Duitama Sogamoso, Chiquinquirá, Garagoa, Yopal y el Vicariato de Trinidad. Somos la provincia de Tunja. Allí también entonces vamos escuchándonos los obispos de esa experiencia sacerdotal y vamos trazando como esos retos, la juventud, los niños, ¿sí? La familia. Y luego en estas regiones hemos insistido mucho en el tema con el campesino. Y a veces hay que a las autoridades decirles, no los olviden. En una palabra, creo yo, queridos amigos, en una palabra, tratar con dignidad a cada ser humano. Tratar con dignidad. Eso es muy importante. Y que amemos la vida y respetemos la vida. Oyéndolo hablar, pues uno piensa en Jesús, que tenía que recorría como los municipios, los pueblos aledaños, eran pueblos, ciudades, no eran grandes ciudades, sino recorría los pueblos y ahí encontraba en cosas inmensas en la gente sencilla. Sí. Estas regiones tienen unos municipios bellísimos, llenos de cultura, de riqueza religiosa, de vegetación, una cantidad de cosas, y gente muy abierta, muy generosa, muy dadivosa. Ese recorrido seguramente usted también lo hizo por Yopal, pero ese recorrido lo identifica mucho usted con Jesús, en esa línea de Jesús se movía para aquí, se movía para allá. Al obispo le toca un poquito también como patonearse para un lado y para el otro, ¿no? Sí, claro. Sin duda, todavía gozamos como de esa identidad, de ese cuidado, de ese respeto. Entonces, uno puede ir casi que libremente a muchos espacios. A veces la gente dice uno, cuando estaba allá en el Casanare, ay, cuidado con esa región que dicen que hay mucha guerrilla. Ramón, nunca, ningún grupo me dijo, no celebre, no predique, no vaya. Siempre se pudo llevar la buena nueva. Y creo que aquí también lo haremos con fe, con humildad, con alegría,
porque es tener la certeza de que es de la mano de Dios, de la mano del Señor, y siguiendo el ejemplo de Jesús, que iba al encuentro, e iba aprendiendo, iba escuchando, y en la medida de lo posible iba ya ayudando a todos. No solo es Duitama Sogamoso, ¿son cuántos municipios? Son como unos 23 municipios, Nopsa, Tibasosa, Mongua, Monguí, Sátiva Norte, Sátiva Sur, arriba Jericó, la parte de Labranza, Pisba y Paya. Y para este lado hay otro, no recuerdo bien todo, Belén, Belencito, Belén, bueno, hay varios, es un grupito grande, o sea, de toda esta parte, digamos que uno coge de aquí, Duitama Sogamoso, Tibasosa y Nopsa, y todo hacia arriba, a limitar allá con Málaga, Soatá, otra parte con claro. Yopal, otra parte con Tunja, entonces así. ¿Paipa alcanza a estar aquí? No, Paipa, Paipa es no, de no, dónde? ya, Paipa es de ya le dije Tunja. al arzobispo que si podíamos negociarlo, pero no, que había que esperar. Ay, qué pena con los cristovidentes, ¿qué dirán? Pero perdone, ese estilo paisa no se me pierde y si puedo negociar, yo puedo negociar, yo no tengo problema. Es que es simpático. Por razones pastorales, se claro, dice, porque claro. El arzobispo para venir a Isa, hasta Paipa. para venir Claro, es bajar, lejos. le pasa por mi Dios, y entonces digo, venga, pues entonces hablemos. Entonces, Y Tunja ha crecido muchísimo, también además. ha crecido mucho. Que se también. volvió es una ciudad grandísima. Pero entiendo que también aquí se ha fortalecido mucho. Sí. A mí me preocupa una cosa, Ramón y queridos cristovidentes, cuando muchos jóvenes campesinos salen a la ciudad y ya a veces no quieren volver. Entonces hay que ser cuidadosos por eso, porque hay que amar la tierra, hay que cuidar, ¿sí? Y hay que trabajarle a eso. Bueno, monseñor, pues prontamente en Adviento, en la novena de Aguinaldo, estaremos recorriendo toda esta provincia eclesiástica de Tunja, incluida esta diócesis, para compartir toda esta experiencia tan bonita. ¿Qué le dice usted a estos fieles cristovidentes, en especial los de su diócesis, que seguramente están muy sintonizados todos estos días con Cristovisión, transmitiendo toda esta experiencia tan alegre, tan festiva, tan llena de esperanza, que es la posesión de su nuevo obispo? Claro, yo les diré simplemente, ayúdenme a darle gracias a Dios con su oración. Ayúdenme también a vivir bien este ministerio como obispo. Sí, bellamente San Agustín decía, para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. En nuestra vida de fe necesitamos esa presencia de cada laico, así que crecemos juntos en ese encuentro. Que vivamos con humildad esta misión, con alegría y ante todo llevando esa buena nueva, que sea esa gracia de Dios que acompañe, que ilumine y que podamos responder a todos los retos, que son muy grandes, que podemos dedicar otro faro en la noche a hablar de retos, pero cuando los conozcamos mejor quizás sea posible. Pero desde ya, ese trabajo para el tiempo del Adviento que prepara Navidad, maravilloso. Estaremos atentos. Gracias por esta labor evangelizadora. Gracias a todos los que siguen el canal. Gracias a todos que ayudan con su oración, con su ofrenda. Gracias, porque es seguir adelante con esta gran misión, porque estos medios llegan al mundo entero. Hasta el último rincón van llegando y allí mucha gente recibe esa buena nueva. Entonces estaremos unidos en oración. Monseñor, muchas gracias por recibirnos a todos los cristovidentes. Usted bien sabe que esta es su casa, Cristovisión también es su casa. Cuente con nosotros para Gracias. lo que necesite, y la oración y el cariño de siempre por usted y su trabajo y lo que usted significa también para la iglesia y para todos los cristovidentes. Claro que sí. Que Dios les bendiga y les guarde, que nos permita siempre vivir unidos en la oración. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, Ramón. Amén. Muchas gracias, monseñor, y a ustedes también. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.